Hola, en este vídeo vamos a hablar de datos y de variables. Para todo lo que queramos hacer con un programa, vamos a tener que trabajar con datos. De hecho, un ordenador lo único que hace es trabajar con datos. Y esos datos los tenemos que ir almacenando en lo que vamos a llamar las variables. Las variables van a ser un espacio en la memoria del ordenador donde se van a guardar esos datos, dándoles un nombre específico para poder referirnos a ellos. Todo lo que voy a contar lo tenéis en un libro en PDF, que es Python para Todos, donde pone en el apartado que habla de tipos básicos, y vamos a hablar pues de los tipos básicos que se dividen en números, cadenas de texto, trozos de texto y valores booleanos que pueden valer true o false, verdadero o falso. Tienen solamente esos dos valores. Un detalle respecto al libro de Python para Todos. El libro está escrito para la versión 2.7 de Python y nosotros, si os fijáis aquí, estamos trabajando con la versión 3.8, que es la última. Eso quiere decir que hay algunos pequeños detalles que van a ser importantes. En Python 3, todas las funciones, como por ejemplo print, requieren de unos paréntesis para poner los parámetros. Cuando yo escribo esto, print, lo que estoy llamando es a una función que se llama print, que es un conjunto de instrucciones que el ordenador ya entiende lo que tiene que hacer, y a la función le tengo que pasar parámetros, datos para que los ejecute. La función print realiza una labor que es imprimir por pantalla lo que yo le pase como parámetros, y si le paso hola mundo, pues imprime hola mundo. Y si le paso otra cosa diferente, por ejemplo, le puedo pasar una cadena que se llame hola y otra cadena que sea y después un número, ¿de acuerdo? Y entonces, fijaos, la cadena que es texto lo tengo que pasar entre comillas dobles y el número simplemente lo pongo así. Y va a poner una cosa detrás de otra, ¿de acuerdo? Entonces, veréis que en todos los ejemplos del libro a la función print no le pone paréntesis, porque en la versión 2.7 no era necesario ponerlos, y a partir de la versión 3 sí que es necesario poner paréntesis en todas las funciones. Bueno, después de este pequeño detalle, vamos a ver qué cosas podemos almacenar en Python. Yo puedo almacenar cadenas de texto. Puede ser una simple letra o un conjunto de letras que van a estar separados o delimitados, perdón, van a estar encerrados entre comillas dobles. De esa forma Python sabe que lo que yo he puesto ahí es una cadena. O puedo almacenar o trabajar con números. Si pongo simplemente un número, este es un número entero, y si quiero un número con decimales o un número en coma flotante, que se llama en lenguaje informático, tendré que ponerle un punto decimal. Ojo que el punto decimal en los lenguajes de programación es el punto, no la coma, es el separador decimal. También podemos trabajar con números complejos, de eso habla en el libro, pero yo no me voy a entretener ahora. O puedo también poner un valor true o falso. ¿Vale? Fijaos que cuando yo escribo algo que el intérprete de Python va a identificar como una palabra reservada o especial en el lenguaje de programación, la va a cambiar de color, la va a poner en un color diferente. Fijaos que los números los pone en un color, true, false lo pone en otro color, y cuando escribo una cadena de texto, lo pone en otro color. Bien, pero claro, estos son valores concretos, valores específicos. Si yo quiero simplemente que los muestre por la pantalla, se los pasaré a la función print, pero es un valor fijo. ¿Cómo convierto esto en una variable y cómo le doy nombre a ese almacén donde yo quiero guardar ese valor? Pues para eso tengo que utilizar un identificador. Por ejemplo, si yo quiero guardar el valor de una cadena, un texto, puedo darle este nombre, texto. Y en texto quiero que sea igual a, por ejemplo, hola mundo. Y ahora, si yo pongo aquí que imprima el contenido de la variable texto, fijaos que imprime ese contenido. ¿Y por qué se llama variable? Porque yo lo puedo cambiar. Es decir, en la línea 1 le digo que el contenido de texto es el nombre que le he dado a mi variable, sea hola mundo. Si imprimo texto, en ese momento imprime esto, pero yo en la línea siguiente le puedo decir que texto ahora sea igual
a un número, por ejemplo, un número con coma flotante. Y si vuelvo a imprimir el contenido de la variable texto, ahora fijaos que primero el primer print imprime hola mundo, y como en la línea 3 he cambiado el contenido, al volver a imprimir, eso ya no es un texto, sino que es un número. En Python tenemos una ventaja respecto a otros lenguajes de programación y es que no necesitamos definir estas variables antes de empezar el programa. En cualquier momento yo puedo crear una variable nueva simplemente poniendo un valor. Y he creado una nueva variable. Tampoco tengo que decirle qué tipo de dato voy a meter dentro de esa variable. Y además, fijaos que la variable texto aquí es una cadena y aquí es un número en coma flotante. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo cambiar el contenido de una variable de un tipo a otro. Lo que no me permite Python es hacer operaciones entre variables que tengan tipos diferentes. Por ejemplo, no puedo sumar una cadena de texto con un número. Puedo sumar números entre sí. O puedo sumar cadenas y lo que hace es añadir una a continuación de otra. Pero, por ejemplo, no puedo restar cadenas o no puedo multiplicar cadenas. ¿Cómo puedo saber de qué tipo es una determinada variable? ¿Cómo la trabaja? Bueno, pues para eso podemos utilizar otra función que se llama type. Y si yo hago esto, esta función me va a devolver de qué tipo es la variable texto. Claro, para mostrarlo por pantalla tendré que meter todo esto en la función, tendré que pasárselo como parámetro a la función print. ¿De acuerdo? Así que pongo, quiero imprimir el resultado de la función type sobre la variable texto. Voy a quitar este de aquí. Y ahora me dice que es de tipo string. Fijaos que si yo vuelvo a hacer lo mismo aquí, perdón, y aquí sobre la variable nueva, si ahora ejecuto, fijaos que la primera variable es una cadena, un string en inglés. En este momento la variable texto es un número en coma flotante y aquí la variable nueva es un entero. Lo pone en inglés, pero son los tipos que tengo aquí. ¿Qué más puedo hacer? Pues puedo hacer operaciones matemáticas con determinados valores. Por ejemplo, vamos a escribir un programa nuevo. Imaginaos si quiero saber el área de un triángulo y sé que la base vale 12 y la altura vale 3, por ejemplo. Yo puedo calcular el área como base multiplicado por altura y dividido por 2. Y ahora puedo imprimir el área. Y aquí tengo el resultado, que sería 18. ¿Lo podría hacer un poquito más bonito? Sí, podría decir aquí poner un trozo de texto para que cuando yo imprima ponga el área del triángulo es 18. ¿Vale? Aquí está imprimiendo primero el trozo de texto y después el valor de la variable área. ¿Vale? Fijaos que aquí al multiplicar 12 por 3 y después dividirlo entre 2, el resultado, como no sabe si van a salirle decimales o no, automáticamente lo convierte a un número en coma flotante. Por eso pone 18,0 y no simplemente 18. Si yo quisiera hacer una división entera, habría que hacer otra operación diferente. El tema de los operadores matemáticos, de por qué se pone el asterisco para la multiplicación, una barra o dos barras si quisiera hacer una división entera, en este caso veréis que sale 18, ¿vale? En este caso lo que me devuelve es la parte entera del cociente. Claro, si diera decimales, esos decimales se los va a perder.
Todos estos operadores los tenéis en el libro de Python para todos, entonces los podéis ir mirando por ahí, ir buscando cuál es el que os sirve y probar con unos y con otros. Claro, este programa está muy bien, pero siempre me va a calcular el área de un triángulo de base 12 y altura 3. ¿Habría alguna forma de darle los datos nosotros al programa cada vez que lo ejecutemos? Pues para eso vamos a utilizar otra función de Python, igual que print, pero que se llama input. Y la función input lo que me devuelve es una función, así, y lo que me devuelve es lo que el usuario teclee en el teclado. Y yo le puedo poner aquí como parámetro, puedo no poner nada, pero puedo poner como parámetro un texto que quiero que aparezca aquí y después de mostrar el texto esperará a que yo teclee lo que sea y le dé a la tecla Enter. Por ejemplo, podría poner aquí base del triángulo. Vamos a ponerlo bien, bonito, así. Y aquí, como altura, lo mismo. Pero a altura del triángulo. Fijaos que estoy dejando un espacio aquí y un espacio aquí para que quede bonito y no me ponga lo que yo tecleé justo pegado al texto que ha puesto ahí. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo ejecute este programa, almacenará en la variable base el dato que yo escriba aquí después de que muestre esto por pantalla. En la variable altura lo mismo, hará la operación y me dará el área. Vamos allá. Base del triángulo, vamos a ponerle 12 como antes, altura del triángulo 3 y un pequeño detalle. Me dice que hay un error porque no puede multiplicar secuencias que no sean números enteros, son de tipo str. ¿Eso por qué es? Pues porque si yo pongo acá que me muestre de qué tipo es, por ejemplo, la base, me dice, antes de lanzar el error lo da en la línea 4, aquí, cuando intento hacer el cálculo, ¿vale? Me dice que el tipo es una cadena de texto. Claro, cuando yo tecleo algo, la función input no sabe si lo que estoy tecleando es un número, es un trozo de texto, no lo sabe. Y por defecto lo que devuelve es una cadena, es un string, es una cadena de texto. Así que yo esto lo tendría que convertir a un número entero. ¿Vale? ¿Y cómo podría convertirlo? Bueno, vamos a suponer que no a un número entero, sino a un número en coma flotante. Si lo quisiera convertir a un número entero, tendría que utilizar la función int. Y entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Voy a dejar un poquito más de espacio para que se vea mejor. Lo que estoy haciendo es el resultado de la función input, el resultado de lo que yo teclee después de ver este texto, se lo va a pasar a la función int y la función int lo va a convertir a entero. Si en vez de convertirlo en entero quisiera convertirlo en un número en coma flotante, tendría que convertirlo en un float. ¿De acuerdo? Y entonces float lo que hace es convertirlo en un número en coma flotante. ¿De acuerdo? Aquí tendré que hacer lo mismo, la altura. Lo que me da la función input se lo paso al float, voy a quitar estos espacios ya, no son necesarios. Y voy a dejar esto para que me diga de qué tipo es base. Vamos a ejecutarlo ahora. Y ahora me dice 12 de base, 3 de altura. Me dice que la clase, en este caso de la variable base, es un float. Voy a hacer la operación sin problemas porque ahora sí que son números y me da el resultado. Bueno, una última cosa antes de dejaros que hagáis los ejercicios. Los nombres de las variables. ¿Qué nombres utilizamos para las variables? Cuando yo empecé a programar, lo habitual era llamarle a la variable A, B, C, X.
Esto os ahorra mucho a la hora de teclear, pero después, si alguien lee vuestro programa, pues no se va a enterar de nada de lo que estáis haciendo. Lo ideal sería a estos nombres de variables, a los nombres que vamos a darles a las variables, a los espacios en memoria donde vamos a guardar esos datos, tendrían que ser nombres significativos, nombres que tengan que ver con lo que nosotros estamos guardando ahí. Claro, eso hace que los nombres sean un poquito más largos, tampoco hay que pasarse. En este caso es bastante sencillo, base, altura, área, son nombres simples. Algunas consideraciones respecto a los nombres. Tienen que empezar siempre por una letra, no pueden empezar por un número. Otra cosa, vamos a ponerlo siempre en minúsculas. Y si tuviéramos que utilizar más de una palabra para dejar claro qué es lo que hay dentro, utilizamos un guión bajo. Otra cosa, no vamos a utilizar ni letras con tildes, ni ñes, ni ningún carácter que no pueda utilizarse en inglés. Aunque hay veces en las que esto funciona, dependiendo de la plataforma, dependiendo de si esto lo usáis en Windows, Linux, Mac o en alguna otra plataforma, es posible que falle, ¿de acuerdo? Con lo cual vamos a intentar utilizar letras en minúscula, sin tildes, sin ñes. Siempre que tengamos que utilizar más de una palabra, poner guiones bajos, ¿vale? Podríamos ponerlas todas seguidas o podríamos seguir otra convención que se llama camel case, que es poner mayúscula la inicial de cada una de las palabras, ¿vale? O en este caso yo utilizaría, por ejemplo, base triángulo, que es más corto, ¿vale? Pero hay una convención en Python que, aunque no es obligatoria, es recomendable, y es utilizar guión bajo para separar diferentes palabras dentro del nombre de una variable. ¿De acuerdo? Así nuestros programas van a ser más legibles. Tampoco se pueden poner nombres de palabras reservadas del idioma. Por ejemplo, yo no puedo llamar a una variable print porque no sabrá el intérprete si me estoy refiriendo a la función print o a una variable. Es más, siempre lo va a interpretar como la función print, no como una variable. Así que no puedo darle a una variable el mismo nombre que una de las palabras reservadas del idioma, del lenguaje de programación. ¿Cómo sé si una palabra es reservada? Bueno, pues en este entorno tenéis una ventaja, y es que las palabras reservadas, las funciones que ya existen, las va a pintar en azul. Con lo cual, si en vez de mantenerse en este color más clarito, veis que se pone de un color azul más oscuro, pues esa palabra no la podéis utilizar como nombre para una variable. Bueno, espero que os sea de utilidad y hasta la próxima.